hace largo el remo, más de lo que pensábamos. La verdad que venimos y nos trancamos por este árbol que está ahí. Ya como desde la noche ya venimos solamente con un remo, está demasiado complicado el tipo de canoa. Vamos a procurar ahora sacar de otra forma para llegar nomás a la meta ya. Falta poco, falta poco. Domingo está tercero. El kayak fue complicado para nosotros porque no pudimos manejar bien la embarcación y vamos a ver, ahora nos vamos a la cordillera a ver qué podemos hacer. Vamos a empezar un trekking largo de 18 horas más o menos. Vamos a ver cuánto nos... la vamos a ir trotando. Él la va a hacer trotando, yo no. Ahí vamos, guerreándole a la tarde antes de que anochezca. Terminamos un remo que remamos toda la noche, muy frío, caímos como 2 o 3 veces al agua acá con el compañero, pero estuvo lindo, nos llevó más o menos unas 10 horas y después la bici de 3 horas que había luego de ese remo fue bastante dinámica. Ahora lo que estamos un poco trancados acá con el tema de las cuerdas, pero está esperando a ver que nos llegue el turno. Bien, creo que estamos primero en nuestra categoría en aventura. Vamos a ver, acá perdimos un poco de tiempo en la escuela, pero vamos a ver si mantenemos todavía. Estuvo duro la escuela. Pero qué lugar, ¿no? La podríamos, sí, estuvo lindo. Paraguay tiene unos lugares buenísimos. Muy lindo el lugar, la verdad. Hermoso. Así que hay que seguir disfrutando la carrera. O remo foi difícil. Foi difícil, tinha muita corredeira, o barco virava, muitos galhos, muitas árvores caídas no riacho. Foi bem complicado e a gente fez durante a noite. Está sendo mais difícil do que a gente espera. A corrida de aventura sempre é assim, difícil. A gente acha que vai ser fácil, mas sempre demora mais do que planeja. La prueba de cuerdas Sí. fue muy divertida, desafiante y un poquito difícil, pero estuvo linda. Bueno, esta es la primera vez que vengo a Paraguay y estamos súper contentos de haber venido, nos tratan muy bien, la gente es muy amable. Sabemos que es un trekking muy difícil, con sendas muy chiquitas, y nos dijeron en la noche no lo hagan, pero bueno, no nos queda otra que hacerlo en la noche, vamos a ir despacito y chequeando mucho el mapa y los rumbos, que el grupo se divida muy cerquita en busca de trillos y sendas
y estar muy alerta y muy atentos todo el tiempo. Este es el segundo día de competencia, acabo de terminar con las cuerdas, estuvieron muy lindas. Venimos muy golpeados del kayak de anoche. El trekking es es una de las etapas que más podemos conversar con los compañeros, así que me gusta. Parte final de este capítulo de Expedición Guaraní, estuvimos repasando allí la primera jornada prácticamente de competencia, lo que fue la largada, ese circuito por Villarrica, la subida a los cerros, las cascadas, realmente muy pero muy lindo todo lo que tuvo que ver con este primer día, oficialmente se puede decir de competencia y un poquito más inclusive. Sí, empezamos ya el segundo día con los primeros equipos llegando a la sería tercera etapa ya, ¿verdad? Cuarta etapa realmente, donde teníamos el famoso Yumar, ¿verdad? Que era subir la cascada, el salto suizo con cuerdas. Sí. Y el Yumar son dos elementos, son dos frenos en realidad, que se usan para ir subiendo. Entonces al subir no hay problema, pero no baja porque tiene un freno, es algo especial. Entonces va subiendo de a poco para llegar. Y eran 60 metros, eso fue toda una odisea para todos los corredores. Y ya fue el inicio del segundo día, ¿verdad? Entonces estaban obviamente cansados, con una noche sin dormir. Se puede ver todavía los últimos equipos que seguían remando, mientras los primeros ya tenían una distancia bastante importante. El clima todavía no empezó a jugar su papel. Todavía. Por ahora estaba todo bien con el clima, todo muy normal, todo muy clima Paraguay, muy cálido, todo lo que estamos acostumbrados nosotros, pero después van a ver pero de noche sí frío, ¿eh? Sí, a la noche en el agua hizo frío y la gente se mojó mucho, se cayó mucho el agua, se mojó mucho y ahí pasó mucho frío. Y hablando de agua, tenemos que hablar de la mejor agua del país, Agua Génesis. Para desafíos como estos, hasta los atletas más extremos del mundo deben estar preparados. Génesis, la única agua mineral alcalina con pH 8 del país que ahora hidrata 3 veces más. Las propiedades alcalinas funcionan como un poderoso antioxidante, además regulan la acidez, la presión sanguínea y aumentan la energía. Génesis también es un producto de la familia Frutica, aquí está acompañándonos a nosotros en Expedición Guaraní e hidratando a todos los competidores. También hay que agradecer a Tigo Sports, obviamente, siempre estamos aquí por las pantallas de Tigo Sports con el capítulo de Paraguay en esta ocasión. Y también hay que agradecer a Nuestra Señora de la Asunción. Nuestra Señora de la Asunción, que bueno, en esta ocasión nos ayudó mucho con el traslado de los competidores y de la logística, porque la logística, ya habrán visto que cuando se llega a las transiciones son los lugares donde se cambia de disciplina, ¿verdad? Se llega a pie y salís en bicicleta, por ejemplo, eso es una transición y por ende tenemos que llevarle todas nuestras cosas hasta ese lugar, ¿verdad? Nosotros llegamos al final, nos reencontramos en el próximo capítulo de Expedición Guaraní. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Por favor, gracias a vos. Aquí por la pantalla de Tigo Sport, entonces será hasta la próxima con ya la continuación de lo que tiene que ver el capítulo Paraguay. Hasta entonces.